Es de tal importancia y de tanta trascendencia que López Obrador se haya ido a sentar con el presidente de uno de los países más poderosos de la Tierra, en la oficina oval, para hablar de nosotros y en nuestro nombre. O sea, somos latinoamericanos. Es una cosa que no tiene... O sea, si uno deja volar la imaginación, no tiene límites, porque la importancia de ese encuentro, si es que llega a buen puerto, sería extraordinario. Nosotros no tenemos que vivir de ilusiones, imaginarnos que ya va a cambiar el mundo mañana, pero el hecho de instalar, o sea, de instalar agenda, de la forma que se está haciendo, o sea, de la forma que lo está haciendo este adelantado, que es López Obrador, pues, ¿cuándo el imperio o los imperios en el mundo? ¿Acaso? Buenos días. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, aquí disfrutando el momento. Felicidades. ¿Estás sacando un videíto? Hablando de López Obrador. ¡Oh! Ándele, ¿lo puedo saludar? Sí, salúdeme, Ay, qué mexicano. bueno. Sí, sí. Estoy hablando del presidente de su país que está en Washington en ese momento. ¡Oh! Hola, López Obrador, aquí estamos en Oregón. Feliz viaje y lo queremos mucho porque está haciendo algo muy bueno para nuestro país. Que le vaya bien, déjeme seguir trabajando. Les tengo que contar a todos los muchachos, a los amigos, lo que está pasando en Washington en este momento. ¿Usted está orgulloso de nuestro presidente? Por supuesto. Vengan más acá para que le vea la cara, porque si no, no le van a ver la cara. Que Dios les bendiga hoy este hermoso día. Un saludo de parte de la familia Mercado y bendiciones a todo el mundo. Bueno, buena suerte. Hasta luego. Hasta luego. Decíamos que el acontecimiento es de tal dimensión que es muy posible no sea evaluado en este momento, porque hay una gran transformación en todos los intereses que manejan el continente y que manejan el futuro de nuestro destino. Pero la importancia de esta actitud de que el señor, el gran compañero López Obrador, esté con el presidente de los Estados Unidos hablando de los problemas de México, de la inmigración. Se habla de inmigración, pero no es solamente de mexicanos, son millones de gente que están a punto de avanzar sobre la frontera de Estados Unidos. Y esta gente todavía mantiene su mentalidad de hace 50, 70 años atrás y no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado. Entonces, vamos a hacer este video con la participación de un ocasional visitante. Son las 6 de la mañana acá, temprano, pero hoy promete ser un día muy caluroso. Así que vamos a desarrollar el tema esperemos que arribemos a buen puerto. Y claro, se está hablando de mucho interés, de muchos intereses que provienen de distintos sectores. O sea, es muy difícil sensibilizar intereses. Los intereses son fríos, son manejados por máquinas, por computadoras. No son manejados por seres humanos que tienen sentimientos y que se conmueven frente a un drama, a un problema. Entonces, la presencia de López Obrador ahora en Washington tiene una importancia extraordinaria. Muchos de nosotros percibimos que están cambiando los tiempos, pero hay cantidad de gente que no entiende la jugada de los acontecimientos, porque en estos acontecimientos que uno busca la liberación o que uno busca el bienestar de pueblos marginados, de países marginados, expoliados, explotados por corrupciones generalizadas, y que ahora tengamos la posibilidad de cambiar todo eso e incorporar a millones de personas a la vida digna, y son acontecimientos que no son simples de entender y no son fáciles de explicar. Es decir, uno tiene, por ejemplo, uno viene a hacer este modesto trabajo
con la ilusión de que va a transmitir un concepto que va a ayudar a cantidad de gente. Sin embargo, va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Y entonces es difícil congeniar y es difícil consensuar intereses con sentimientos. Y esa es la tarea de nuestro trabajo, sobre todo cuando uno lo hace por amor al arte. Porque por eso uno tiene esa fuerza superior que a veces uno mismo se sorprende. Porque uno no está tabulando a ver cuánto está ganando, a ver qué beneficios va a tener. Yo no sé si este video lo van a ver 1.000, 2.000 o 3.000 personas, o 10.000 o 20.000. A mí me gustaría que lo vean 100.000 personas, pero está acotada las posibilidades nuestras. O sea, las voces que sostienen la defensa de los marginados sociales, de los olvidados, de los que están allá en el rincón del mundo, tiene muy poco eco, tiene muy poca prensa, muy pocas posibilidades de llegar donde debería llegar. Pero no obstante eso, que llegue a lugares que llegue, uno tiene que hacer resaltar lo importante. Por eso consideramos que el hecho de que este presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha producido una revolución en México, esta revolución de que está haciendo López Obrador tiene mayor contenido que la revolución armada contra Porfirio Díaz, porque esto está transformando México, un México de 130 millones de habitantes. Cuidado, opa. Acá hay trabajo para los historiadores y para los investigadores, pero superlativo. Uno no debe meterse porque uno no tiene nada que ver en esto, pero sí no puede obviar resaltar la importancia que esto tiene. Entonces, ahora este señor presidente llega con un bagaje de problemas a ponérselos en la mesa a Joe Biden, el presidente de una de las potencias más grandes del mundo. ¿Cómo va a reaccionar Biden? Porque otra cosa que debemos saber, él no tiene la bolita mágica o la manija mágica de resolver todo. No sé si podrá manejar y administrar ese problema que López Obrador le va a poner en este momento arriba de la mesa en la Casa Blanca, en la oficina oval. O sea, tiene un Congreso que un Congreso que defiende intereses. O sea, no es un Congreso afín a sus sentimientos, ni tienen interés los congresistas de ayudar al continente latinoamericano. Nosotros lo sabemos eso. O sea, hay una predisposición absolutamente negativa por todo lo que sea partes del patio trasero, que ellos despóticamente nos califican. Entonces hay mucha gente que incluso prolifera ideas a favor del poder expoliador que ha hecho destrozos en el continente y no lo reconocen. Si llegan a oír, capaz que producen cualquier efecto contrario, o sea que estás afectando intereses, no estás afectando sentimientos. Por otro lado, los escasos liderazgos que nosotros tenemos vapuleados en América Latina tienen muy poco espacio para operar. O sea, son golpeados permanentemente por los medios de comunicación masiva que operan para los poderes corporativos. Entonces, un líder de Latinoamérica no se puede mover con la libertad, por ejemplo, que se está moviendo López Obrador, que eso también es un factor muy importante en estos casos. O sea, no cualquiera de América Latina que no esté en relación directa con los intereses de Estados Unidos es llamado a la Casa Blanca. O sea, ¿para qué? No le interesa escuchar lamentaciones de los pobres. Esta gente está acostumbrada a hacer negocios y donde no hay negocio pues se terminan con indiferencia. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿De qué se trata lo tuyo? Entonces, por eso el valor de López Obrador. López Obrador es un hombre que ha llevado el problema del país, o sea, el problema de Estados Unidos, porque el problema, sí, en México y toda Latinoamérica tiene un problema de marginación social, de corrupción, de robo, de despojo, de todo ancestral. Pero eso no traspasaba la frontera, no llegaba a la Casa Blanca. La Casa Blanca quizás no sabía que las embajadas y las cámaras de comercio estaban operando
con patente de corso en todos los países de Latinoamérica. Y comprando voluntades, o sea, comprando voluntades para obtener beneficios, concesiones, tienen concesiones del poder energético, petrolífero y de gas, y todos los poderes comunicacionales, en fin, los que realmente son poderes, generación de electricidad y comercio, puertos, en sus manos. Entonces, no cualquiera puede venir y decirle, no, yo estoy invadido por, vine acá y decirle a Biden o al presidente de Estados Unidos, sea quien fuere, decir, a mí me han invadido los sinvergüenzas que me han comprado todas las voluntades y han corrompido a toda la estirpe política de nuestros países. Están vendidos, están con estos, han ido a comprar gente, y el que no se ha querido vender lo han hecho desaparecer. Entonces es difícil el trabajo que está haciendo López Obrador y la importancia que el trabajo ese tiene. Y otro de los grandes factores que conspiran contra los intereses nuestros son la división que han instaurado en las fuerzas políticas de cada región. O sea, dentro de una misma fuerza política que defiende un mismo interés, o sea, que defienden la pobreza, han dividido esa fuerza para que, o sea, fomentando la protección individual de cada dirigente, pero que colisionen, que no constituyan una fuerza homogénea, sino que estén divididas, y por eso triunfan las minorías de extrema derecha, llegan al poder y hacen lo que quieren, porque han logrado, con mucha habilidad estratégica y con las nuevas ciencias tecnológicas, dividir a la masa, que realmente sería imparable de otra forma. Antiguamente esto no pasaba y llegaban las grandes mayorías. Entonces, por ejemplo, ahora le cedieron a López Obrador el poder porque se vieron acosados por la realidad de México, por sus fronteras con Estados Unidos. Pero si no, no lo hubieran dejado llegar, como no lo dejaron llegar durante 2 o 3 veces que ganó la presidencia. Y una de nuestras mayores desgracias es que nosotros no tenemos los medios de comunicación a nuestra disposición. O sea, el enemigo del interés de las grandes mayorías no tiene la comunicación en sus manos. Por ejemplo, este acontecimiento de la trascendencia importantísima que tiene, pues va a ser retaseado. Y los que tienen fuerza y poder de comunicar y van a tratar de destruir a su opción. Entonces nosotros tenemos que salir como en el estado primario, primitivo, con la voluntad, a competir con los monstruos. Y claro, a ellos los ven millones porque imponen la noticia y a nosotros nos ven escasos. Entonces tenemos la debilidad de que no tenemos comunicadores y los pocos que tenemos no están capacitados. Bueno, el tema que desarrollé en el bosque era la entrada para hablar del contenido de lo que significaba este encuentro en Washington. Y ahora aquí están ya la reunión. Entonces yo voy a poner unos fragmentos de lo que López Obrador le plantea al presidente Biden. Es decir, ponerle que este sea un video un poco desprolijo por la premura de presentar el acontecimiento. Pero lo que nosotros tenemos que ver es el hecho de que se está suscitando. O sea, lo importante de todo esto es que Latinoamérica está siendo escuchada en un lugar donde nunca se les fue escuchada, sino fue el lugar para dar órdenes. Y entonces ahora, por ejemplo, tengo entendido que en una semana más o menos va a venir Alberto Fernández también. No es el hombre indicado, pero bueno, si es la apertura para la puerta de poner en contexto lo que realmente uno tiene como objetivo, pues bienvenido sea. O sea, nosotros no vamos a retasear eso. Es importante tener en conocimiento de que estamos avanzando. Y cuando se avanza, generalmente nosotros no somos profesionales para avanzar. Y como hay una cantidad de cosas que no se han hecho durante 100 años, y que así el hecho de querer cambiar la brújula de
esta potencia con sus asociados naturales no es fácil. O sea, no es fácil que esta gente asuma la responsabilidad que le ha marcado la historia, porque si no hubiese ocurrido la pandemia, no hubiese ocurrido la guerra esta con Rusia y Ucrania, y que se hubiera desestabilizado todo el mundo con una preponderancia de inflación, la inflación, un desencuentro político, el poder financiero no sabe para dónde agarrar, y políticamente pues una incertidumbre. Latinoamérica se está moviendo hacia una dirección que muchos dicen que es izquierda. Yo no creo que sea izquierda. Para mí la izquierda ya fue superada. El problema ahora es la demanda social, y esa demanda social es un problema de justicia social. O sea, ya las izquierdas son anecdóticas. Desde nuestro modesto punto de vista, no van a tener, tal es así que cuando van a una elección lo votan 3.000 o 4.000 personas. O sea que no hay posibilidad de esa. Lo que nosotros tenemos que trabajar es con proyectos. Y justamente cuando nosotros venimos hablando en este espacio de proyectos así, o sea, y de cómo hacer, cómo negociar con los Estados Unidos. O sea, venimos hace años que venimos. Y hoy ustedes van a poder ver, porque ahora voy a poner fragmentos de esta entrevista, que López Obrador llega a la oficina Oval a hacer una propuesta. O sea, no viene a pedirle a Estados Unidos que lo ayude porque tienen pobreza, porque tienen problemas de deuda, porque tienes problemas de delincuencia, porque tienes problemas de despojo, porque tienes problemas de corrupción. No, viene porque a esta gente hay que hablarlo en su idioma. Vamos a resolver el problema porque ahora ya el problema ha pasado a ser un problema general, porque el problema político y económico ya no es patrimonio de un país, sino que ya es un problema mundial y tenemos que resolverlo entre todos. Entonces, esto quizás sea un mensaje que debe ser entendido, el propósito de que llegue. O sea, yo sé que van a ser cuestionados lo que nosotros hagamos, de la forma que lo hagamos va a ser cuestionado. Pero como nosotros no le damos importancia a eso, sino que esto es un testimonio que va a quedar para la historia, y que cuando se reescriba o se escriba la historia, se va a ver que había gente que estaba trabajando para resolver los problemas que habían creado los que no fueron capaces de proponer nunca nada. O sea, fueron al enfrentamiento, ya sea con una rebelión armada, con una revolución, con las guerrillas, en fin, pero no hubo propuesta. Y cuando hubo insinuaciones de alguna propuesta, no fue entendido el proceso. Entonces ahora vienen nuevas épocas, y aquel que insista en permanecer anclado en el tiempo, creyendo que haciendo, revitalizando o haciendo revivir aquellos resentimientos, va a lograr objetivos. No, esto sería un error. Nosotros tenemos que marchar como el maestro López Obrador lo está haciendo. Que esto sea un ejemplo para que lo entiendan nuestros dirigentes políticos. Y vamos a verlo ahora. Yo voy a extractar algunas partes del encuentro con ellos y después vamos a tener una conclusión. Nos da mucho gusto, presidente Biden, estar de nuevo aquí en la Casa Blanca. Envío un saludo al pueblo bueno, trabajador, progresista de los Estados Unidos. Este es el segundo encuentro que en apenas 8 meses, pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación, actuar juntos ante los grandes desafíos que enfrentan nuestros países. Primero fue la pandemia con sus secuelas de muerte, sufrimiento y daños a la actividad productiva. Y ahora la guerra en Ucrania, la cual no solo ha dejado dolor y destrucción, sino que agravó la crisis económica
e impulsó la espiral inflacionaria que padece el mundo. De modo que vengo a verle, presidente Biden, para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. A pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. Durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt se hizo patente una política que nosotros consideramos eficaz y fraterna. Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales. Y de esa política debemos extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida. Estados Unidos padecía una de las crisis económicas y sociales más profundas de su historia. Por eso, con definición, arrojo, aplomo, desde los primeros días de su gobierno, lanzó un torbellino de iniciativas que cambiaron al país e infundieron nuevas esperanzas entre los habitantes de Estados Unidos. Asimismo, durante su administración aplicó una política de buena vecindad con los países del continente americano. La autenticidad de esta política tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. En esa época, en México, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas emprendía reformas profundas. Fue entonces, en 1938, cuando se llevó a cabo la expropiación petrolera. Sin embargo, las diferencias se resolvieron mediante el diálogo y la colaboración. Esa política de respeto a la soberanía de las naciones dio frutos, creó condiciones favorables para que los gobiernos de Estados Unidos y de México actuaran como aliados en la Segunda Guerra Mundial. La alianza fue mucho más allá de la mera cooperación. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, miles de estadounidenses fueron reclutados por las Fuerzas Armadas y esto causó que la agricultura se quedara sin fuerza de trabajo. A los granjeros les surgía mano de obra, como ocurre ahora en restaurantes, fábricas, construcciones y en el campo. En esas circunstancias, en 1943, el presidente Roosevelt reconoció la realidad y tomó la decisión de apoyar el programa Bracero, por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal para ayudar en la producción de alimentos. Incluso durante la construcción del ferrocarril en Estados Unidos, en los años de 1943 a 1946, se contrató a 130,000 trabajadores mexicanos mediante este procedimiento pactado por ambos gobiernos. Ciertamente el programa no estuvo exento de errores, abusos e incumplimientos, pero sin duda dio buenos resultados en lo productivo, un marco más seguro y con menos violaciones a los derechos humanos si se compara con las disposiciones migratorias actuales. Algo parecido a este programa es lo que proponemos ahora. Es cierto que ya nos une e integra el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero todavía hay márgenes
para intensificar nuestra relación bilateral. Por ejemplo, las altas tasas de inflación tienen que ver con los desajustes de la economía mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. En las últimas 3 décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo, con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitáramos. Sin embargo, la realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y en nuestras regiones. Bueno, hemos visto algunas partes de la propuesta que López Obrador le trajo a la Casa Blanca. Habría horas interminables para seguir exponiendo y demandar, pero acá se trata de propuestas. Y el camino futuro para resolver nuestros problemas no es la resistencia, la demanda. Nosotros ya hemos fracasado en la resistencia. Entonces ahora tenemos que hacer propuestas, que hagamos negocio y que podemos tener capacidad para demostrar que es lo que conviene. Porque si algún presidente llega aquí a donde está López Obrador ahora y viene a pedirle, es una manera de someterse. Y ese ha sido el gran problema de nosotros, que siempre nos hemos venido a someter al imperio. Al imperio no hay que sometérsele, ni siquiera desafiarlo, hay que proponerle. Es un gran error someterse y es un gran error desafiarlo. El gran acierto es lo que está haciendo López Obrador y es un ejemplo extraordinario y admirable. Por eso cada día que pasa para mí es un maestro. O sea, yo he tenido 2 maestros en mi vida en política. Uno se llamó Juan Domingo Perón y el segundo maestro es Andrés Manuel López Obrador, con el permiso de todos los mexicanos. Y bueno, mañana nos volvemos a ver, por supuesto.